Bueno, un poco ya abordamos el primer ciclo que era a tratar sobre Juan Montalvo como persona y como, bueno, ahora vamos a hablar un poco más sobre la obra y sobre Juan Montalvo como autor. Eh, para empezar, el título de El Cervantes de América, ¿a usted le parece que que hace justicia? Bueno, definitivamente sí. Montalvo no fue uno de los imitadores, o tal vez el único imitador de la gran obra de Cervantes, ¿no? Montalvo fue uno de los tantos que han intentado aproximarse a la inmensa figura del Manco de Lepanto, don Miguel de Cervantes Saavedra, pero la pureza de su forma de escribir, el manejo del idioma. Montalvo tuvo una extraordinaria formación académica, tanto en su época de estudiante, cuanto en sus viajes diplomáticos, en sus visitas a los museos, en fin, al mundo de la cultura. Su relación con los grandes escritores de Francia y de Europa hicieron que su riqueza sea realmente cosmopolita. Eso le sirvió para escribir los capítulos que le olvidaron a Cervantes. No olvidemos que antes de Montalvo, por ejemplo, Lope de Vega, que fue un contemporáneo de Miguel de Cervantes, escribió también una continuación del libro, ¿no?, de Cervantes. Sin embargo, los mismos flemáticos españoles jamás aceptaron una aproximación siquiera al ingenio de Cervantes. Por eso es que ellos sorprendidos preguntan, ¿quién es ese Juan Montalvo? ¿Dónde queda ese punto llamado Ambato? Un pueblo que está perdido en la inmensa geografía sudamericana de los Andes. De ahí sale, dice, el único hombre capaz de emularse con don Miguel de Cervantes. Y Montalvo, desde luego, ¿no?, con muchísima modestia en su libro Capítulos que se le olvidaron a Montalvo, incluyó una especie de subtítulo que decía La imitación de un libro inimitable, ¿no? Entonces ahí está demostrando Montalvo esa humildad para aproximarse de alguna manera a la descomunal tarea cumplida por Cervantes, que indudablemente escribió la novela más famosa en lengua castellana y la que mayores traducciones ha tenido a través del tiempo después de la Biblia. Bien, ¿cómo podemos definir a esta obra, los capítulos que se le olvidaron a Cervantes? ¿Cómo la definimos? Bueno, podemos definirle al libro Capítulos que le olvidaron a Montalvo como realmente la cumbre de la entelequia del pensamiento montalvino. Él, desde su niñez, desde su juventud, había estudiado a don Miguel de Cervantes, había leído El Quijote, y Montalvo conocía, no de una manera objetiva, puntual, el lenguaje arcaico, inclusive que utilizaba Cervantes en sus escritos. Por eso es que en 1867 y durante su exilio en Ipiales, Montalvo esboza ya la primera parte de esta famosa novela, Capítulos que se le olvidaron a Cervantes. Pero es importante señalar un aspecto esencial, estimado Sebastián, yo ya le había indicado a usted, que Montalvo, ¿no?, toma como actores, como protagonistas de la novela a algunos personajes de la política ecuatoriana. Jorge Salvador Lara, que fue un estudioso completo de Montalvo, llega a decir que es una novela clave de la política ecuatoriana, en donde, por ejemplo, Montalvo, ¿no?, utiliza las figuras de ciertos personajes, inclusive para denostar, ¿no?, a sus adversarios. Así, por ejemplo, habla de Remingo Bulgo. ¿Quién era Remingo Bulgo? Su coterráneo ambateño, el doctor Pedro Fermín Ceballos, a quien Montalvo criticó acremente por haber ido ostentando una representación liberal a votar luego de la muerte de García Moreno por el candidato conservador. Entonces, realmente Montalvo le retiró su aprecio, su amistad, le envió una carta de rompimiento, ¿no? Y Montalvo nunca olvidó esta situación a la que le calificó de desleal, y por eso es que inmortalizó en ese capítulo a Remingo Bulgo, que no es otro que el doctor Pedro Fermín Ceballos. Y habría que explanar un poco, buscar un poco más de información para tratar de ubicar a otros de los personajes que forman parte de los capítulos que se le olvidaron a Cervantes. Y desde luego, a Cervantes no se le olvidó nada, pero ahí surge lo que le dije hace un momento, la creación, la creatividad, el ingenio, el talento de Montalvo para escribir
capítulos que se le olvidaron a Cervantes. Podemos considerar a este libro como la primera gran obra de la literatura ecuatoriana. Bueno, definitivamente sí. Todos los entendidos en la materia han dicho que el libro de Montalvo es un libro excepcional, ¿no? Eh, Realmente yo creo que Montalvo en ese aspecto fue un hombre que columbró la idea de que a través de sus obras podía alcanzar la perennidad, ¿no? Y claro, capítulos que le olvidaron a Cervantes viene a ser una novela emblemática en nuestro medio, ¿no? En ese aspecto creo que Ambato ha estado favorecido por el numen, por el ingenio, por las musas que han tocado las puertas de nuestros creadores. No olvidemos, por ejemplo, que don Juan Neumera escribe Cumandá o un drama en tres salvajes, ¿no? En su quinta de Atocha, y Montalvo recrea ese lugar como una de las selvas ubicada en Andoas, en la provincia de Pastaza, para recrear esa comedia, esa novela que ha merecido tantos elogios, Cumandá o un drama entre salvajes. También podríamos decir que otro de los grandes personajes de Ambato, don Luis Alfredo Martínez, es el precursor del realismo en la novela ecuatoriana. Y su obra, su novela A la Costa, igual está considerada como un verdadero referente en la novela. Y por supuesto, Montalvo, que tenía un ingenio especial, trató en los capítulos que le olvidaron a Cervantes de recrear todas aquellas escenas e imágenes propias del Quijote, ¿no? Pero con la circunstancia de que en su obra da vida a un Quijote y a un Sancho latinoamericanos. ¿Qué le motivaría a don Juan Montalvo a escribir esta obra? Bueno, yo creo que definitivamente, ¿no? Montalvo conocía como el que más la estructura del idioma castellano. Montalvo elogia, y lo hace sin exageración alguna, al hablar de la lengua de Castilla como la lengua de Santa Teresa de Ávila, de San Juan de la Cruz, ¿no? Del Lope de Vega, de Góngora y del mismo Cervantes. Y claro, Montalvo, que había estudiado y leído tanto, ¿no? Llegó a compenetrarse de tal manera que él realmente le vincula a la lengua española como uno de los principales ingredientes que trajo el descubrimiento y la conquista, ¿no? Por eso dice Montalvo, que nos trajo España, la sangre que fundida con la nuestra dio origen a la raza cósmica de la que nos habla José de Vasconcelos, del ministro de Educación mexicano, ¿no? Nos trajo la fe, que desde luego vino de la mano eh, con la evangelización de los franciscanos, de los jesuitas, de los dominicanos y de todas aquellas órdenes que vinieron. Pero naturalmente lo que más impacta a Montalvo es la lengua, y por eso dice, ¿no? Que es sorprendente escuchar en estos repliegues andinos la donosa lengua de Castilla. Entonces, claro, todo aquello les llevó, le motivó a Montalvo a emplear todos aquellos términos, todas aquellas imágenes en su famosa novela Capítulos que le olvidaron a Cervantes. Hablando bueno, del apego que tenía Montalvo por la lengua, es un fuerte defensor de ella, ¿no? De lo clásico, y parecía que se resistía a ciertos modernismos, ciertos cambios que había. Sí, naturalmente, Montalvo era uno de aquellos escritores que preservaban la forma tradicional ortodoxa. Está demostrado que Montalvo no solamente fue un verdadero maestro del idioma y de la sátira, sino un escritor de ilimitadas condiciones. Lastimosamente, su muerte fue prematura porque de haber vivido Montalvo un poco más de años, yo estoy seguro que su legado cultural hubiese sido mayor y le hubiera dado mayor relieve a las letras del Ecuador. Y en ese sentido, podríamos pensar de que hay que Montalvo es, eh,
comparte, digamos, una característica de la época de mitad del siglo XIX, que tiene que ver con la segunda etapa del modernismo, que era muy común la contradicción que se habla que hubo en Nietzsche, la contradicción que hubo en Marx, y por ejemplo, ver en Montalvo una persona y un personaje que mira al pasado, a lo clásico, y lo defiende y y lo trabaja, y al mismo tiempo, por otro lado, tiene una mirada crítica que desde la ciencia y desde el arte, desde los 70 recién tuvo fuerza, y nosotros ahora se predica, digamos, el pensamiento crítico, no solo desde el arte, sino también desde la ciencia. Entonces podríamos ver ahí en Montalvo un heredero también de su época, de esa contradicción, que más allá de ser una contradicción en un término peyorativo, sino más bien en un personaje profundo. Sí, naturalmente. Mire usted, Montalvo no solamente defendió las líneas clásicas de la lengua española, sino que no olvidemos que Montalvo, como le vuelvo a insistir, fue un verdadero estudioso de los clásicos. Montalvo estudió sobre todo a los autores latinos y griegos y en su propio idioma. Montalvo llegó a ser un verdadero revolucionario del pensamiento, ¿no? Y de la acción escritural, no solamente en el Ecuador, sino en América. Llega a tener tal conocimiento de los idiomas, sobre todo del italiano, francés, del español, naturalmente, y de las clásicas lenguas latinas y griegas, que lee a los personajes en su mismo idioma. Si tal vez nosotros buscaríamos una fuente, un origen, una palingenesia en el pensamiento de Montalvo, eso estaría en los clásicos latinos y particularmente en el maestro que Montalvo lo tomó como tal, que fue Marco Tulio Cicerón. De allí que prácticamente Montalvo defiende, como usted dice, ese estilo ortodoxo tradicional de la lengua española. Y, bien, y andando por el mismo camino, eh, podríamos hacer analogía, digamos, con Montalvo y Quijote, digamos, y tomar, digamos, su lucha, la pluma como una lanza, como su arma, el hecho del peregrinaje, del exilio, característica que también comparte con Cervantes en su episodio en la guerra, cuando tiene que salir huyendo por problemas personales, como parecieran que hubieran elementos que forma eh, eh, que los conecta. Podríamos hacer, digamos, una comparación. Juan Montalvo de alguna forma comparte características con el personaje ficticio del Don Quijote y también con ciertos de Cervantes. Y Na- bueno, y bueno, natu- y la arma, digamos, y la pluma, también tenerla como su arma de lucha. bueno, naturalmente que sí, ¿no? Indudablemente yo encuentro muchos aspectos que se los puede vincular, ¿no? Cotejar entre la vida de Cervantes y la de Montalvo. Cervantes, por ejemplo, como usted sabe, tuvo una vida realmente azarosa. Él tuvo que salir primero a Italia por asuntos en los que inclusive estuvo en serios inconvenientes con la justicia española, ¿no? Luego, pues, hablemos de que él fue al- a las tierras del Islam, ¿no? Que estuvo preso durante muchos tiempos. Eh, y no solamente eso, sino de la acción misma de Cervantes, que participa en la famosa batalla de Lepanto, en donde pierde su mano, ¿no? Llegando a tener el famoso apelativo del Manco de Lepanto. Cervantes tuvo una vida realmente azarosa, llena de limitaciones, de privaciones. Yo encuentro en eso precisamente una analogía con Montalvo. Montalvo fue un hombre estoico, pero un hombre también al que Kierkegaard hubiera definido como uno de los elementos representativos de la angustia, ¿no? La angustia de vivir, de expresarse, de publicar, en fin, de ser escuchado. Y bueno, yo creo que también, ¿no? El arma contundente que utiliza Montalvo, sin duda alguna, es el de su privilegiada inteligencia, ¿no? Montalvo capitaliza todo el estro de su cerebro privilegiado
y lo transforma realmente en palabras quemantes que salen de su pluma. La pluma de Montalvo es flamígera, por eso se dice que de su pluma salía una especie de magma incandescente semejante al que hierve, ¿no?, dentro de las entrañas del coloso Tungurahua. Entonces Montalvo, ¿no?, era un hombre cáustico, un hombre absolutamente crítico, como usted lo dice. Él no utilizaba el follaje de la floración poética o literaria para disimular sus verdaderos sentimientos. Montalvo fue un hombre muy directo y eso le granjeó una cantidad de enemistades. Pero sí, definitivamente, ¿no? Usted lo ha definido, lo ha pintado con colores y a grandes brochazos ha dicho que la pluma fue el arma letal de Montalvo. Bien, a pesar, digamos, de la importancia que ha tenido, que tuvo Juan Montalvo dentro de la política, dentro del arte, de la literatura en el Ecuador y a nivel universal, eh, hay quienes consideran que ha sido poco difundida su obra y estas podrían tener diferentes respuestas, ¿no? Eh, eh, por un lado, podría considerarse, digamos, las limitaciones de un enemigo como el Estado, otro enemigo como cierta parte de la iglesia, que intentaron enterrarle a él y a su obra. Eh, un, un literato decía, por ejemplo, la complejidad del lenguaje que utiliza en una época en la que había una ruptura y había una experimentación hacia nuevas obras, sin hacer de menos, ¿no? Pero, ¿qué factores habrían ayudado para que ciertos consideren que sus obras han sido poco difundidas? Y si no es así, díganos otra perspectiva. Bueno, mire, en realidad yo creo que ha habido un poco de todo lo que usted acaba de mencionar. Por una parte, ¿no? Los gobiernos conservadores, sobre todo, siempre teniendo como premisa a la figura de Gabriel García Moreno, han tratado de opacar, de disminuir la grandeza literaria de Montalvo. Han sido más bien los regímenes liberales los que han encumbrado a Montalvo, como es en el caso de Alfaro, ¿no? Pero a través de los tiempos, indudablemente, su obra ha sido difundida, es difundida. Le comento que sus obras completas, por ejemplo, fueron publicadas íntegramente, algunas de manera póstuma, como es el caso, por ejemplo, de Geometría Moral, por decirle, ¿no? Creo que los mismos capítulos que le olvidaron a Cervantes asoman de manera póstuma. Entonces podemos decir, ¿no?, que indudablemente Montalvo no es precisamente una especie de autor desconocido, al menos en nuestro medio. Yo diría que más bien Montalvo es un autor cosmopolita. Su busto, por ejemplo, está en París, está en Madrid, está en Santiago de Chile y en otras de las grandes capitales de la América Latina. Mire usted, solamente por curiosidad, yo tengo una edición en mi casa del año de 1945 de los capítulos que le olvidaron a Cervantes, publicada por una editorial argentina. Y un amigo que fue de visita a México encontró una edición mexicana de los capítulos que le olvidaron a Cervantes. Es decir, es una obra que indudablemente sí ha sido difundida. Su obra mayor, sin duda alguna, ¿no?, puede considerarse Los Siete Tratados, a pesar de haber recibido un trato realmente nada bueno de parte de la Iglesia. Ellos mismos han hecho todo lo posible por echar sombras sobre don Juan Montalvo. Pero hoy, por ejemplo, le debo decir en años contemporáneos, sobre todo en la década de los años 60 a 70, durante la dirección de la Casa de Montalvo de Pablo Valareso Moncayo, se publicaron todas sus obras. Nosotros actualmente tenemos todo el corpus montalvino a la orden, ¿no? Y mire usted, siempre nosotros estamos inclusive promoviendo la Feria del Libro Montalvino, sacándole a Montalvo de los estantes. Montalvo no puede estar, ¿no?, en condición de olvido, de polvo, sino sacándole a la calle y poniéndole al alcance de los maestros, de los alumnos, de los artesanos. El día 6 de noviembre vamos a tener, por ejemplo, con motivo de la celebración de las festividades de noviembre aquí de Ambato, de la conmemoración de la independencia que el municipio organiza bajo el eslogan de Sol de Noviembre, vamos a tener la inauguración de la Feria del Libro Montalvino. Y nosotros estamos siempre presentes en diferentes eventos en donde se promociona el libro. Nosotros no tenemos como meta, como objetivo, ni tampoco como premisa el lucro,
sino más bien la difusión de su pensamiento. De allí que le digo, ventajosamente, siempre responden de la mejor manera los estudiantes, los maestros, que son nuestros principales aliados en esta gestión de difundir su vida y pensamiento. Bien, la importancia de hoy, digamos, hacer el trabajo de esta difusión. ¿Por qué es importante seguir promoviendo y promocionando y difundiendo sus obras, no solo la de los capítulos que se le olvidaron Cervantes, sino las demás? Bueno, mire usted, realmente la verdadera muerte de las gentes es la del olvido. Entonces, con Montalvo no ha sucedido eso, ¿no? Ni con su cuerpo, que realmente todavía puede observarse en su estado de embalsamamiento, en su mausoleo, menos aún con su obra. La obra de Montalvo es una obra que está siempre solicitada, ¿no? Nosotros tenemos la cátedra de Montalvo que nos permite precisamente discurrir acerca de esos grandes temas de vida, obra, familia, ¿no? Creación, adversarios, aliados, en fin, todo aquello que contempla la cátedra de Montalvo, y nosotros nos movemos por los 4 puntos cardinales del Ecuador. Hemos estado en la costa, sierra, en el oriente e inclusive en la región insular. Y bueno, hablándole de un tema, es también importante que usted sepa, ¿no? Que la Casa de Montalvo tiene una especie de sucursal en la ciudad de Ipiales, donde Montalvo vivió largos años de su avinagrada existencia, cuyo director es Julio César Chamorro, académico de la historia de Colombia y del Ecuador. Y también tenemos la Casa de Montalvo en Pasto, que está liderada por el doctor Juan Corral Erazo, que es el bisnieto de don Juan Montalvo. No olvidemos que Montalvo dejó simiente en Colombia durante sus años de exilio. Entonces, mire usted, ¿no? Es una especie de mancomunidad de ideas y de acciones que siempre queremos hacer que la obra de Montalvo de ninguna manera permanezca en los estantes, sino que siempre esté en el conocimiento de la gente y del pueblo. Buenísimo. Esta perspectiva diferente a las otras escuchadas creo que enriquece un montón. ¿Cómo mirar hoy a las obras de Montalvo y a Montalvo mismo, en el sentido en que, digamos, hoy se fomenta la descolonización, el anti-eurocentrismo bueno, sabiendo de que Montalvo es hijo de su época, ¿no? Siglo XIX, inicios en la que la cultura francesa tiene bastante influencia, sobre todo dentro de los círculos intelectuales de las principales ciudades del Ecuador. ¿Cómo entonces así, cómo mirar hoy desde que acá se fomenta, digamos, acá me refiero desde la época, se fomenta la descolonización y, y, y separarnos de Europa, cómo conectarnos, digamos, cómo mirar a estas obras? Bueno, las obras de Montalvo, ¿no? Son obras que están debidamente difundidas a todo nivel, ¿no? Sus textos indudablemente engrosan las bibliotecas de las universidades en las diversas latitudes del mundo. Montalvo siempre es objeto, ¿no? Permanente de estudios. Debo decirle, por ejemplo, que aquí en la Casa de Montalvo nosotros organizamos durante el mes de abril, que es el mes de Montalvo, un coloquio internacional en el que hemos tenido la participación de brillantísimos escritores que han abordado la vida y obra de Juan Montalvo. Acá ha venido, por ejemplo, el maestro colombiano Germán Arciniegas, ¿no? Han estado personalidades del quehacer cultural de la América, como el guatemalteco Mario Monteforte, por ejemplo, ¿no? Ciudadanos del Perú, de la Argentina, de Colombia, ¿no? Y bueno, Montalvo sigue generando una especial situación de conocerlo más, puesto que hace poco recibimos la visita aquí en Ambato de la doctora Ariadne Fernández, que es decana de la Facultad de Filosofía de la Universidad de La Habana, Cuba. Y ella nos ha planteado la posibilidad de aperturar la cátedra de Montalvo, ¿no? En la Universidad Cubana y crear la cátedra como la que existe, la César Vallejo, la Gabriela Mistral, la Pablo Neruda, la Miguel Ángel Asturias, la Mario Vargas Llosa,
¿no? La Gabriel García Márquez que hay en la Universidad Cubana, y nosotros hemos dado todo nuestro apoyo para que indudablemente la obra de Montalvo siga siendo conocida y difundida en el exterior. Y no solo eso, mire, estos son dos aspectos fundamentales que le quiero mencionar, estimado Sebastián. Primero, Galo Naranjo López, el actual rector de la Universidad Técnica de Ambato, mediante sus contactos con Europa, consiguió la suscripción de un convenio con la Universidad de San Miguel de la Cogolla, en España, en el norte de España, para que maestros y estudiantes hispanos puedan acceder a la cátedra de Montalvo, es decir, a conocer todos los aspectos relativos a su vida y obra. Y no solamente eso, la Universidad Técnica de Ambato acaba de crear una nueva carrera, ¿no? En donde se incluye la cátedra montalvina. Eso es decir, es sembrar indudablemente para cosechar en el futuro. Y nosotros aquí, con los chicos, con los alumnos de las escuelas, estamos en esa siembra fecunda, porque usted sabe que ellos son los zambateños del presente y lo serán del futuro, y ellos tendrán la misión de preservar, ¿no? Las acciones sobresalientes de estos paradigmas de la ambateñía. Entonces, mire usted, siempre es observada con admiración. Indudablemente se ha producido ese proceso de descolonización, ¿no? Pero genera Montalvo enorme interés de parte de los europeos, de parte de los latinoamericanos y desde luego de los ecuatorianos. Excelente, me parece muy buenas acciones. Sobre todo porque, digamos, mi primaria se llamaba Juan Montalvo y lo que Ujú. nosotros nos difundieron de él simplemente fue su frase famosa de mi pluma lo mató y ahí se acabó. No, no topamos, ni olimos, ni probamos sobre los siete tratados, ni los capítulos, ni las otras obras de él. Pero me parece un paso gigante en las acciones que están llevando, como llevar a la universidad esta cátedra. Eh, por último, ya como para ir cerrando, el amor que tiene Montalvo por Cervantes, que lo lleva incluso como a sentenciar de una forma satírica del que quien no tenga algo de Don Quijote no merece el aprecio ni el respeto de nadie, digamos. Entonces esto como que demuestra un poco el aspecto bastante radical y el amor que sentía por Cervantes, ¿no? Naturalmente, en ese aspecto debemos indicar, ¿no? Que Montalvo estuvo siempre muy atento a todas aquellas cosas y aspectos que tenían que ver, ¿no? Con el tema de Cervantes. Ahora, mire, es importante hacer conocer, bueno, es una pena que durante la niñez suya, Sebastián, en el Liceo Juan Montalvo, no se haya profundizado en el tema, ¿no? Seguramente eso obedeció a desidia, por decirle algo, de los maestros, de las autoridades. Pero hoy, por ejemplo, nosotros tenemos un texto que se llama Montalvo para niños. Y nosotros visitamos, por ejemplo, damos cátedra de Montalvo desde los escolares. Entonces, claro, con ello se utiliza otra forma, ¿no? De impartirles algo que esté acorde con su edad. Pero indudablemente eso va subiendo en la escala, ¿no? Conforme nosotros vamos a los establecimientos de enseñanza media y superiores, en donde indudablemente la cátedra se vuelve más seria y profunda. Pero no debo indicarle que realmente la frase que usted acaba de manifestar, que el que no tiene algo de Quijote no puede recibir el aprecio ni la admiración de sus semejantes. Eso realmente da la pauta de ese enorme aprecio, de esa voluntad infinita de Montalvo de comunicarse con Cervantes. Y le quiero decir algo. En el mausoleo donde descansa Juan Montalvo, el 13 de abril de 1959, el Instituto de Cultura Hispánica de Madrid donó un hermoso busto. Yo le voy a enviar a usted las fotos, voy a tomar las fotos, tanto del mausoleo de Montalvo, cuanto del busto de Cervantes que lo ornamenta, y bueno, de una forma alegórica están juntos, ¿no? En la dimensión de la gloria y de la eternidad, don Juan Montalvo y Miguel de Cervantes Saavedra. Ah, eso sería genial. Estaría muy agradecido. Esa imagen me aportaría bastantísimo. Eh, bueno, eso sería, obviamente, si hubiera más tiempo, habríamos profundizado en otras cuestiones, pero ya como se acaba el tiempo,
bueno, bien, pero pienso que hemos cosechado muy buenas respuestas y plantearse algunas preguntas interesantes. Le agradezco, amigo, por su tiempo, por su dedicación, por su paciencia y bueno, seguimos en contacto y para una próxima. Bueno, mi estimado Sebastián, realmente ha sido un gusto conocerle. Qué privilegio saber que un hombre, un estudiante joven de aquí de Ambato, que demuestra tener una clarísima inteligencia, se educa y se forma en la Universidad Argentina. Esperemos sobre todo concretar ese sueño suyo de cristalizar en Mulfil sobre Montalvo. Yo estoy dedicado a buscarle lo que le había ofrecido para poder mandarle, ¿no? Hay una película que se hizo sobre Juan Montalvo y será un verdadero gusto. Y naturalmente vamos a seguir en contacto a través del WhatsApp y el rato que usted crea conveniente volver a hacer una nueva sesión por Zoom, enteramente a la orden. Un abrazo, estimado Sebastián. Un abrazo, muchas gracias, un buen día. Gracias. Chao. Chao.